Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pepe Aus. Gracias, presidente. Yo en primer lugar voy a manifestar mi sorpresa porque ahora que va a ampliarse la referencia de la gasolina de 93 octanos a la de 97, hay diputados de la UDI que anuncian su voto en contra. Pero resulta que esos mismos diputados concurrieron alegremente a votar favorablemente el establecimiento de este mecanismo que reemplazó al CIPCO. Y quien puede lo más, puede lo menos, compartirá conmigo el diputado Belolio. Si se votó el corazón del proyecto, ¿cómo no se va a votar a favor su mejoramiento? Pero después tendrá el diputado Asbun que explicarlo, porque también incluyó su voto favorable cuando aprobamos este mecanismo. Yo quiero aprovechar esta circunstancia de poner en contexto esta conversación, porque aquí se dice que el impuesto específico es un impuesto de los años 80 a propósito del terremoto. Falso, de falsedad absoluta. El impuesto específico a los combustibles data de 1947. En 1957 fue elevado al 29% para las gasolinas y a 20% para el petróleo diésel. Lo que ocurrió en 1985 es que pasó a ser un monto fijo por metro cúbico, producto de la baja considerable del precio del petróleo y en consecuencia de la recaudación, y se estableció en ese momento un componente fijo y otro variable. Y hoy día el impuesto específico a los combustibles genera más de 2.000 millones de dólares, entiendo yo cerca de los 2.500 el último año. Es un impuesto que efectivamente tenía mucho sentido en su desarrollo, porque contribuyó de manera decisiva a la construcción y mantención de las carreteras. Y yo quiero decir que la lógica que guió la recuperación del impuesto en un 100%, corrijo al diputado René Manuel García, en un 100% a todos los exportadores y a todas las empresas que facturan IVA, a todas las empresas que facturan IVA y que usan combustible que no recorre las carreteras de Chile, y que por supuesto la retroexcavadora de las faenas mineras de nuestros compañeros allá arriba, la motosierra de la que hablaba el diputado Radget, si es una motosierra de una empresa, los camiones Tolva, los camiones de las faenas mineras, los camiones de nuestro ex Lanchile, hoy día Latam, en fin. Obviamente, los que consumen el 80% del consumo recupera impuestos, y aportamos la totalidad de los 2.000 y fracción millones de dólares, un conjunto vasto de ciudadanos, no puedo decir de a pie, porque justamente son los que se suben a sus vehículos, pero no son, como decía nuestro querido Joaquín Godoy aquí, no son los ricos. Evidentemente que hoy día sería una ceguera decir que son los ricos los que tienen vehículos, los que tienen colectivos, los que tienen taxi. Obviamente es una parte, es una franja importante de la ciudadanía. Evidentemente no es un subsidio focalizado en los más vulnerables, es uno de los pocos subsidios orientados a los sectores medios en Chile. Y evidentemente la solución de fondo, a mi juicio, no pasa por la eliminación de un impuesto que hoy día tiene su sentido en la reducción de la contaminación. Y evidentemente, aparte del diputado Asbun, probablemente discutiendo en serio, ninguno de nosotros estaría por eliminar por completo el impuesto específico al combustible, porque tiene un sentido ecológico muy fundamental. Pero evidentemente yo creo que la gran mayoría de esta Cámara estaría disponible para universalizar la aplicación del impuesto específico a todos los que los consumen,
de manera que pudiera reducirse significativamente. El alto precio del petróleo obligó a establecer mecanismos de amortiguación, porque no se trata solo del alto precio, sino de las variaciones en el precio. Y primero se estableció en 1991 un fondo de estabilización de precios del petróleo, el FEP, fondos que se agotaron producto de la crisis de los tornados en 2005, en agosto, septiembre de 2005, y que generó la necesidad de establecer el FEPCO, Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. El Estado entonces puso otros 10 millones de dólares para ello. Y esto se prolongó hasta 2011. Y en 2011 el gobierno del presidente Piñera cambió la lógica del fondo y estableció la amortiguación de los precios vía ajuste del componente variable del impuesto. Es decir, el impuesto se reduciría cuando los precios aumenten y volvería a ampliarse cuando los precios se rebajen. Y nosotros aprobamos, concurrimos todos prácticamente a aprobar el CIPCO, aunque muchos le dijimos al ministro, la banda es muy estrecha. Efectivamente, a poco andar, tuvo que modificar el CIPCO y ensanchar la banda. Y lo que hizo el MEPCO, y por eso se aprobó prácticamente por unanimidad, salvo con la abstención de la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Jorge Radke, todos los demás parlamentarios concurrimos a aprobar el MEPCO porque era un avance importante respecto del CIPCO por dos razones. Primero, porque acortaba la banda, es decir, hacía que se desencadenara el mecanismo con menores variaciones de precios para abajo o para arriba. Y segundo, lo que es más importante a mi juicio, porque incorporó el tipo de cambio, es decir, el valor del dólar, porque buena parte de las variaciones para el bolsillo de la gente no tenían que ver con el alza internacional del petróleo, sino más bien con la variación del tipo de cambio en Chile. Quiero agregar, porque aquí ha habido algunos que se han dado el lujo de decir que el gobierno de Michelle Bachelet y la presidenta y este ministro de Hacienda y el de Energía cometieron el error de no considerar la benzina de 97 octanos. Pero digamos las cosas como son, en todos los mecanismos previos desde su origen, incluido el CIPCO, el precio de referencia era el precio de la gasolina de 93 octanos por tratarse esta de la gasolina de consumo masivo. Más de la mitad, cerca del 55% del consumo de gasolina es la gasolina de 93 octanos y por lo demás la gasolina de 95 no es otra cosa que el promedio entre la de 97 y 93, porque en una viveza chilena combinan ambos combustibles. Que se incorpore la del 97 desfocaliza en alguna medida este impuesto, digamos la verdad, la desfocaliza porque la amplía a sectores que ya no son propiamente de la clase media, pero en verdad esto está evolucionando con el tiempo, el tipo de consumo, y en consecuencia a mí me parece razonable que se incorporen todas las gasolinas en la consideración de la referencia y por supuesto vamos a concurrir a aprobar esto. Pero diciéndole, ministro, por lo menos en lo que a mí respecta, y este discurso lo he repetido ya casi 4 veces en este Congreso, en distintos periodos como opositor y como gobiernista, la solución de fondo, primero, y la palabra, y yo sé que el empeño también lo tiene el ministro de Energía, son políticas activas, agresivas de sustitución del uso de combustibles para pasar de fósiles a combustibles eléctrico, solar, gas, y yo sé que hay planes y programas tendientes a la conversión, sobre todo el transporte colectivo en esa dirección, pero también, creo yo, la solución de fondo pasa por la universalización del impuesto para que todos lo paguen, aunque lo paguen en una menor cuantía.
Gracias, diputado Pepe Out. Tiene la palabra